Hola a todos, bienvenidos a nuestro video número 11, donde continuaremos con el tema de los sistemas de tratamiento en las plantas de recirculación. El día de hoy vamos a ver qué es la floculación y para qué sirve y cómo son nuestros criterios para evaluar si la floculación se está dando bien o mal en la planta de tratamiento. La floculación entonces la podemos definir como el crecimiento de los coágulos que se formaron previamente mediante choques promovidos en el agua para lograr formar unos flóculos de mayor tamaño. En resumen, es el crecimiento de los coágulos por choques entre ellos mismos, ¿cierto? Y que deben realizarse en estructuras hidráulicas que permitan un movimiento con una velocidad controlada en el agua. ¿Listo? Para hacerlo más práctico, vamos a verlo en fotos, ¿cierto? Las estructuras mecánicas o hidráulicas nos permiten a nosotros establecer una floculación ideal, ¿cierto? Los floculadores ideales o de buen criterio de diseño son los que están diseñados, valga la redundancia, con espaciamiento diferencial entre placas, ¿ya? Lo que se hace, primero entremos en detalle a lo que se hace aquí. Lo que se hace es que el agua empiece a dar unos giros controlados con una velocidad calculada y un espaciamiento diferencial que promueva la disminución gradual de la velocidad entre las placas. Entonces, cuando logramos hacer eso, ese espaciamiento diferencial y esa disminución de la velocidad, logramos hacer que el floc se forme y que no se rompa. Como ven ustedes aquí a la derecha tenemos unas fotografías de dos floculadores hidráulicos en unas fincas bananeras que fueron diseñados, digámoslo que con criterios técnicos, ¿cierto? Pero con una falta de conceptualización acerca del espaciamiento diferencial. ¿Por qué? Porque ese espaciamiento diferencial se calcula con unos gradientes de velocidad adecuados, ya vamos a hablar sobre ellos. Entonces lo ideal es que los floculadores estén diseñados de esta forma, con espaciamientos diferenciales. Lo ven ustedes aquí en la primera imagen, logran ver que el espaciamiento entre placa y placa es bajo y a medida que avance el agua, el espaciamiento entre placa y placa va incrementándose, ¿cierto? Y al final los espaciamientos son bastante altos. Eso para lograr la disminución gradual de la velocidad. Y eso se conoce como gradientes de velocidad. ¿Listo? En estos floculadores que ven en sus fotos están construidos en concreto y en láminas de acero inoxidable, ¿ya? Con buenos, digámoslo así, criterios de construcción, ¿cierto? Muy bien construidos, pero con ausencia de gradientes de velocidad, porque si observamos el espacio siempre es el mismo y eso no me genera una disminución del gradiente de velocidad. Aquí en este concreto también el espaciamiento es el mismo en todas las placas, entonces la velocidad con la que va a viajar el agua siempre va a ser la misma. Y si la velocidad es la misma, no me va a promover que ese choque de partículas me genere en un floc de buen tamaño. Simplemente el floc se va a formar, pero como siempre va a llevar la misma velocidad de arrastre en el agua, no va a aumentar su tamaño. Los materiales para construcción son concreto, acero inoxidable pero de alto calibre para evitar que las láminas se pandeen, placas de fibrocemento prefabricadas, algunos les dicen Eternit, otros les dicen asbestocemento, pero el asbesto ya está, digámoslo así, que prohibido en el territorio nacional, entonces evitemos utilizar asbesto, sino fibrocemento. Y evitemos utilizar placas de madera. ¿Por qué? Porque la madera obviamente se biodegrada y esa biodegradación causa un incremento notorio en las bacterias y esas bacterias me generan contaminación obviamente del agua e incremento en las dosis que debo aplicar de sustancias desinfectantes como el cloro. Entonces evitemos el uso de madera. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta para tener un buen floculador hidráulico? Y es la palabra diseño, ¿ya? Eso es lo que debemos tener en cuenta, un buen diseño, unos buenos criterios de diseño.
Como les decía, y lo voy a repetir nuevamente, el diseño debe hacerse con incrementos de espacios para generar una diferenciación en las velocidades que viaja el agua. No es lo mismo la velocidad con que entra el agua en este punto, choca, gira, retorna, choca, gira, retorna. No es la misma velocidad en este punto a tenerla aquí en la salida, ¿ya? En la salida la velocidad debe ser muy inferior a la velocidad de entrada. ¿Para qué? Para promover que los flux cuando choquen se vayan adhiriendo unos a otros. Entonces, ahí en ese floculador podemos establecer 3 zonas, 1, 2 y 3. Cada zona debe tener un tiempo de retención hidráulico, normalmente se recomienda de 7 minutos, y un gradiente que es el índice de cambio de la velocidad de manera que vaya disminuyendo, un gradiente de 70 inicialmente, uno de 45 en la zona 2 y un gradiente de 25 en la zona 3. ¿Listo? Estos son criterios de diseño que debe tener en cuenta quien, el ingeniero que diseñe estas estructuras. Puede ser un ingeniero civil, un ingeniero sanitario o un ingeniero ambiental el que puede tener los conocimientos sobre la hidráulica y la química, porque aquí también hay unas reacciones a tener en cuenta de estos floculadores. Entonces, subrayo la palabra diseño. ¿Por qué lo hago? Porque he encontrado en muchas plantas de tratamiento y recirculación que construyen sus floculadores, digámoslo así, empíricamente, ¿cierto? Con muy buena voluntad, eso sí, eso no lo quiero desmeritar, con muy buena voluntad, persiguiendo un objetivo que es flocular bien la partícula, pero sin tener en cuenta los gradientes de velocidad. Entonces el llamado es a que revisemos las estructuras que tenemos en cada finca, ¿cierto? Revisemos los floculadores y miremos si tienen espaciamiento diferencial o no, o si por el contrario los espacios siempre son los mismos. Si los espacios siempre son los mismos, probablemente el floculador funcione y no está mal, ¿cierto? No es desmeritar eso, pero pudiese funcionar si el espaciamiento hubiese sido calculado desde un principio con los gradientes de velocidad adecuados. ¿Listo? Bueno, para no enrarlos más con este tema, pasemos a lo siguiente. La floculación, por sí sola es lo que decíamos, es promover el crecimiento del floc, ¿cierto? Pero hay veces que ese crecimiento del floc no se logra por diferentes motivos, o porque la planta de tratamiento esté muy pequeña, o porque el floculador sea insuficiente, o no fue diseñado adecuadamente, o el espaciamiento de las láminas del floculador no fueron calculados con los gradientes que les dije, o sea, para disminuir la velocidad. Pueden haber muchos factores por los cuales una planta no funciona adecuadamente. Para ello, la solución que se propone es utilizar floculantes, ¿ya? Aparte del floculador hidráulico que habría que construirlo, se podría anexar el floculante. Y el floculante son polímeros o son unas sustancias químicas, polímeros aniónicos o catiónicos, que se utilizan como coadyuvante del proceso de floculación. Es decir, toma el floc formado por el coagulante, el sulfato de aluminio, por ejemplo, lo toma y lo agrega en una masa que genera atracción a más flux y me genera una partícula, un flóculo de gran tamaño por su viscosidad, ¿ya? Porque es que este floculante es supremamente viscoso y como es tan viscoso, es fácil que los flux pequeños de sulfato se le peguen, se le adhieran, ¿ya? Eso funciona haciendo un símil como si fuera una red de telaraña donde todos los flux se van atrapando ahí formando una masa de gran tamaño. Y esa sustancia nos permite incrementar la eficiencia de remoción del floc del agua, ¿listo? Problemas, o sea, desventajas de esos floculantes, que en algunos casos requieren ciertas condiciones especiales para ser disueltas. ¿Por qué? Porque como es una sustancia tan viscosa, el manejo no es tan fácil en algunos casos. Muchas veces he visto que hay que calentar el agua para poder disolver esa sustancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es tan viscoso que se requiere mucho esfuerzo para disolverla. Entonces, digámoslo así, que esa es la desventaja. Pero la ventaja la podemos observar claramente en estas imágenes.
Aquí hicimos unos ensayos en una finca donde utilizamos el polímero, un polímero aniónico comercial que tuvimos, y notamos de que el coagulante que habíamos utilizado generaba unos flocos buenos, pero la planta de tratamiento no tenía un floculador ideal. Entonces se le aplicó el floculante, el polímero, y este es el resultado que obtuvimos. Absolutamente todos los flocos fueron atrapados por el polímero y se precipitaron en el fondo del vaso. Entonces ahí ven las bondades de utilizar el polímero. Aquí tenemos una imagen de referencia también que tomamos en una finca, donde en la foto de la izquierda aplicamos simplemente coagulante, era sulfato de aluminio tipo A. Lo aplicamos al agua de salida de los tanques de desmane y desleche, y este fue el resultado. Miren que aquí hay una buena formación de flocks, ¿cierto? Pero volvemos al tema, si de pronto el floculador hidráulico es insuficiente o está mal diseñado, necesitaríamos ¿qué? Un polímero para ayudarlo. Y aquí en la imagen de la derecha ya ustedes pueden ver el efecto del polímero. En la imagen de la izquierda lo dejamos presente, tomó más de una hora que se sedimentara, pero al aplicarle el floculante sedimentó de inmediato. Ven las partículas de mayor tamaño formadas gracias al floculante. Entonces es una de las grandes ventajas que tiene el uso de ese floculante. Los costos son muy bajos, en realidad este floculante es muy económico y se pueden hacer ensayos en cada finca pues para que vean las bondades de ese polímero, ¿cierto? El reto está en aprenderlo a operar porque, como les dije, es una sustancia muy viscosa que requiere ciertas condiciones. No es imposible tampoco, pero sí requiere, digamos, un juicio, que el operador de este juiciosito haciendo la preparación. Aquí tenemos otro ensayo con muestras de salida de desmane y desleche, donde se le aplicó el polímero aniónico, la misma sustancia de la imagen anterior, se le aplicó a estas muestras que tienen ustedes aquí, y pueden ver cómo logró precipitar absolutamente todo el floc que se había formado con el sulfato. Entonces es un coayudante. ¿Listo? Aquí tenemos el equipo de coagulación actuando y este fue el resultado final. Bueno, hasta aquí les quería comentar acerca de la floculación. En el próximo video vamos a observar, o a mejor hablar sobre el proceso de sedimentación para lograr una adecuada remoción de los flocks que se han formado en los procesos anteriores. Muchísimas gracias por su tiempo, que estén muy bien.